Bueno, mi nombre es Kevin Hernández y en este momento hablaré acerca del Laboratorio 5 Displays Simultáneos. La primera parte consistió en realizar un contador de 8 bits que aumentara y decrementara utilizando solamente dos botones. Y la última parte consistió en hacer una subrutina que convirtiera el valor del contador y lo guardara en decimal en tres variables: unidades, decenas y centenas. Y este contador debería de representarse en tres displays de 7 segmentos utilizando solamente un puerto. Entonces, básicamente su funcionamiento tendría que ser de esta manera, em, con un botón incrementar, con otro decrementar, y hasta llegar a 255, ya que el contador es de 8 bits. Entonces ahora explicaré mi código. Eh, bueno, primero que nada empezaré hablando rápidamente acerca de mis salidas y entradas. Como se puede ver, el puerto A lo utilicé como salida para mi contador de 8 bits. El puerto, el puerto A para mi contador de 8 bits. El puerto C lo utilicé para mi salida de los displays simultáneos. Y el puerto D lo utilicé para, en el caso del bit 0, para mostrar el display 1. El bit 1 para mostrar el display 2 y el bit 3 para mostrar el bit 2 para mostrar el display 3. Como se puede ver, también pues habilité, o sea, activaron los bits del puerto B como pull-up para ahorrarnos dos resistencias. La configuración del reloj en este caso fue de 4 MHz. También se utilizó para la configuración del timer 0 en una razón de escala de 256. Y también cabe recalcar que pues se utilizaron las interrupciones del puerto B para lograr hacer pues este contador y para hacer los antirrebotes. Y aquí está pues las configuraciones de las interrupciones generales, para la interrupción del timer 0 y para la del puerto B. Entonces ahora ya hablaré acerca del funcionamiento de este display simultáneo. Em, Básicamente pues lo que se tenía que hacer es lo que se conoce como un multiplexado. Entonces, esto es debido a que el PIC pues no cuenta con varios puertos. Entonces, lo que se hace es encender y apagar rápidamente los displays a manera de mostrar los valores como si estuvieran mostrándose al mismo tiempo. En este caso, las unidades, las decenas y las centenas. Y esto se lo hice por medio de una variable, o bueno, de primero cabe mencionar que cada cambio de estos displays, en este caso lo realicé cada 10 milisegundos. Y esto se hizo con el macro llamado reinicio timer, con el cual se puso una N de 217 para lograr pues un ciclo de 10 milisegundos entre cada display. Entonces, ahora sí, para lograr eso, lo que hice es utilizar una variable llamada banderas. Entonces, lo que va a hacer esta variable es, primero que nada, es ver si el bit 0 de esta variable es 1. Y y si no, pues lo que hace es irse a esta pues, etiqueta llamada display0. Y lo que va a hacer es setear el bit 0 de banderas. Me va a mover lo que es esta variable displayVar, la cual me representa el valor convertido de unidades. Esto lo explicaré después a W, y ese valor ya convertido, o sea, el valor que está en el acumulador, lo muevo al puerto C. Y es así. Y luego pues se setea lo que es el puerto de el bit 0. Esto para mostrar solamente el bit, el, el display 1. Y luego lo que hace es regresar. Entonces, como el 0 del puerto de la variable banderas ya está en 1,
lo que hace es la siguiente instrucción. Y lo que me hace es, pues, nuevamente comprobar si en este caso el bit 1 de banderas es 1. Entonces, si no, lo que hace es irse a display 1 y aquí lo que se hace es volver a limpiar el bit 0 de banderas, se setea el bit 1 y ahora aquí lo que se hace es mover al acumulador otra variable llamada display bar más 1, la cual me representa lo que es el valor convertido de decenas. Nuevamente se mueve pues al puerto C, solo que aquí, como se puede ver, se activa el bit 1 del puerto D. Esto para activar el display 2 y nuevamente regresa y es así como va a funcionar también pues para esta em, etiqueta llamada display 2, solo que aquí lo que se hace es limpiar ahora el bit 1, setear el bit 2 y aquí se mueve al acumulador esta variable display bar más 2, la cual me representa en este caso ahora las centenas. Entonces, nuevamente se mueve al puerto C, solo que aquí se setea el bit 2 para activar el, el display 3 y luego se limpia las banderas. Es decir, todo este código me va a funcionar como un tipo ciclo. Y es así como va a funcionar en este caso mi multiplexado. Pero como se puede ver, aquí se utilizaron estas variables. Entonces, ahora explicaré eso. Bueno, primero que nada, voy a explicar lo que hice para hacer esas conversiones de, de decimales y centenas. Para ello lo que hice es utilizar un macro llamado, bueno, un macro que va a tener un parámetro llamado divisor. Este macro va a funcionar como una división, solo que realizando varias restas. Una división entre una literal llamada divisor, la cual va a tener un valor de 10 para las decenas y un valor de 10 para las centenas. Y esa división va a hacerse entre el W, es decir, entre el acumulador, el cual me va a tener lo del puerto A. Entonces, la manera en cómo funciona es, primero, se mueve pues lo que hay en el puerto A una variable, en este caso llamado var más 2. Luego, lo que se hace es mover ahora la literal, como, pongamos como por ejemplo la literal en este caso de 10 para las decenas. Entonces, lo que se hace es mover 10 a W. Entonces, luego de eso se hace la resta entre el var 2 la variable, la cual me representa lo que tiene puerto A, lo que con W, es decir, con la literal. Entonces, como por ejemplo, si al principio lo que hago es presionar el botón, es decir, el var va a tener el valor de 1 en decimal y la literal va a tener el valor de 10. Entonces se va a hacer esta resta y me va a dar un menos 9. Entonces, para ello lo que se hace es nuevamente mover la literal al acumulador para así sumar al acumulador con lo que con lo que tiene var 2, es decir, sumarle menos 9. Entonces, ya ese valor se mueve a W y eso ya me lo mueve a residuo. Y es así como se va a obtener un 1. Entonces, este residuo básicamente me va a representar en todo momento mis decimales. Pero como se puede ver, aquí también se utilizó un inc var 2 más 1, es decir, otra variable, y también al mismo tiempo un dec. Esto es básicamente porque como me va a servir para cuando la resta aún no sea 0. Entonces, cuando no sea 0 la residuo, se va a estar incrementando y decrementando hasta que cuando ya sea 0 se incremente lo que es cociente y así mostrar ya tanto si es la literal 10 las decenas o si es la literal 100 las centenas. Y es así como va a funcionar este macro. Eh, pero
Entonces, lo que se hace con ese macro es en esta subrutina llamada conversión, como dije anteriormente, se mueve pues lo de puerto al acumulador. Entonces, eh, se hace con este macro la división de primero entre la L de centenas, es decir, la L de 100. Entonces, si ese valor ya tiene o ya se ha incrementado, lo que se hace es mover a W y en este caso mover a otra variable llamada centena. En el caso para la L de 100, cabe recalcarlo nuevamente. Y en el caso, pues como dije anteriormente, residuo me va a representar las unidades. Entonces se va a mover al acumulador y ese acumulador me lo va a mover, se va a mover pues a otra variable llamada unidad. Lo mismo pues para la literal de 10. Solo que en este caso me va a representar pues este cociente me va a representar las decenas. Y es así, luego como se va a llamar a la otra subrutina llamada preparar displays. Es decir, cuando ya la variable unidad, decena y centena tengan un valor, lo que hace es, como por ejemplo unidad, se va a mover al acumulador. Entonces, se va a llamar a la tabla para así ya em, mover esa W ya convertido al, a esta variable display bar más 2. Y como dije anteriormente, esta variable más 2 lo que me representa es las unidades. Ahora, el display bar más 1 lo que me representa van a ser las decenas. Y display bar más 3 me va a representar las centenas. Y es así como va a estar funcionando pues eh, este display simultáneo. Gracias. Bueno, mi nombre es Kevin Hernández y en este momento hablar. Ay, no chingas.